que me permite... Ah, perdón, gracias Marcos. Como uso este plugin de Zoom que me permite partir un poquito la pantalla, para poder tener una pantalla un poquito más completa, dejo de ver el chat, entonces interrúmpanme directamente, ¿sí? O sea, si quieren hacer algún comentario, lo hacen a viva voz, eh, y voy a saber entender que es para hacer algún tipo de aclaración, comentario, duda o aporte también, ¿no? O sea, finalmente hay cosas que podemos decir que ya las tienen pensadas, desarrolladas. Les decía que ya veníamos desarrollando esta temática, lo venimos llamando de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, tomamos la caracterización de evaluación ecológica de Gartner en uno de los encuentros, que desarrollamos un poco en la temática de estas evaluaciones que se van a dar en actividades de carácter sumamente inmersivo, sobre todo en participaciones muy activas de los estudiantes en relación a la comunidad, que justifican tener en cuenta esta implementación y hacer una evaluación casi de carácter permanente. Cuando hablamos de evaluación, a mí me parece sumamente interesante no perder de perspectiva el carácter de integral que debería tener la evaluación. O sea, no solamente deberíamos evaluar la adquisición de determinados contenidos. Piénsenlo en términos de misión de nuestras universidades, de nuestras carreras. La adquisición de determinados contenidos, si bien es una función completamente necesaria del paso de nuestros estudiantes por la universidad, no es la única. Si ustedes se toman por ahí el trabajo de leer la misión de la Universidad Nacional de Misiones, van a ver que la formación ciudadana es un componente importante, y no en todas las carreras esto forma parte del componente de contenidos de desarrollo. Y sin embargo es un tipo de formación que se compromete hacia la comunidad en el ideario y en las misiones de la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? Entonces me parece que es algo que al formar parte de una propuesta de desarrollo integral de nuestros estudiantes, es algo que deberíamos evaluar también de manera integral. Y mucho más en aquellos casos en que este tipo de componentes, por ejemplo, de formación ciudadana, por ejemplo, de formación ética, por ejemplo, de construcción de ciudadanía, de participación democrática, de formación de carácter inclusiva, todo este tipo de cuestiones que a veces no forman parte de nuestra currícula, sin embargo, forman parte de aquello que nosotros deberíamos evaluar. Por eso hablamos de una evaluación de carácter integral, no solo de carácter académico y de carácter de contenido, sino también de carácter social y también, ¿por qué no emocional? Eh, Esto de emocional es una de las partes más resistidas en sentido amplio también, ¿no? Yo les contaba que soy profesor de pedagogía y digo en grado, ¿no? El curso que doy más regularmente es el curso de pedagogía, y conversando con los estudiantes esta semana en el cierre de la materia, llamaban mucho la atención que muy pocos autores modernos, sobre todo modernos, eh, hablan de amor y de emociones en sus propuestas pedagógicas, y les llamaba la atención siendo que eran propuestas para trabajar con niños, ¿no? O sea, como si no fuera un componente asociado a lo educativo estructurante, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con cualquier nivel formativo. Sí, hay un componente de carácter emocional que no debería dejar de formar parte de nuestras estrategias de evaluación para que éstas sean justas. Y honestamente creo que todos queremos que nuestras evaluaciones sean justas. Acá un poco retomando lo que hablábamos de la evaluación ecológica, entendiéndola en sentido sencillo, más simple, como una evaluación de carácter contextual. Esto de cuando hablamos de una evaluación de carácter contextual, nos referimos obviamente a un tipo de evaluación que va a ir cambiando no solo en los contextos de acción, como proponía Gardner, sino también en los contextos
de mediación, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de evaluación que va a ser mediada por tecnologías, bueno, va a ser un tipo de evaluación diferente que aquella que tengamos cara a cara. O sea, estas características contextuales también van a influir en las decisiones que vamos a tener que hacer a la hora de evaluar. En todos los casos, de cualquier manera, hay componentes de carácter formativo. Ahora vamos a pasar muy rápidamente por los tres tipos de evaluación en los términos que nos entendía Camilloni, pero tenemos que pensar en dedicarle un tiempo importante a la retroalimentación. Eh, Acá me parece súper importante que comprendamos y compartamos que obviamente es un esfuerzo gigantesco, ¿sí? Y que es algo que no podemos perder de perspectiva, que cuantos más numerosos son nuestras cátedras, nuestros cursos, más difícil es tener algún sistema de retroalimentación personalizadísimo. Sin embargo, tenemos algunos auxiliares que permiten cierto grado de personalización más o menos automatizada. Nosotros hemos hablado en su momento, por ejemplo, de las rúbricas, que obviamente luego de un rellenado de una rúbrica, que puede ser tanto el docente como algún colega en los casos de evaluación entre pares, como los propios estudiantes en los casos de autoevaluación, el resultado, por más que sea bastante estandarizado en los términos de haber utilizado la misma grilla, el resultado es personal, ¿no? Y eso es importante, porque a veces uno piensa en la evaluación, en la retroalimentación personalizada, como voy a tener que escribirle personalizadamente, llamándolo por el nombre, por el apellido, a cada uno de los estudiantes, cuánto tiempo tengo que estar evaluando para poder hacer esta devolución personalizada. Sí, esto está muy bien cuando tenés 17 estudiantes, 30 estudiantes, 40 estudiantes. ¿Qué haces cuando tenés 300? ¿No? O sea, este tipo, obviamente, esto también hace al contexto de la evaluación, ¿sí? Uno no puede dar una misma respuesta en circunstancias contextuales completamente diferentes. Esto lo hemos hablado también a lo largo en nuestros encuentros semanales, cuando hablamos, y esto lo hicimos en un encuentro sincrónico, el problema de los dos sigmas que había planteado en su momento Bloom. Y es que obviamente es mucho más fértil y productiva en términos de eficacia educativa una situación uno a uno que una situación masiva. Y obviamente es impagable, ¿no? O sea, no hay forma de que nosotros podamos tener un docente para cada estudiante, ¿no? Ese tipo de formación que era muy típica en la Edad Media, bueno, es crecientemente menos típica porque, bueno, porque no hay presupuesto que resista esto, ¿no? Entre paréntesis, posiblemente cada vez sea más chico el presupuesto, así que esto es algo que va a estar cada vez menos al alcance de la mano, ¿no? Sin embargo, esto no, insisto, esto no debería ser una excusa para no tener algún tipo de evolución de carácter más o menos personalizada, que incluso podría recurrir a algunas formas de personalización más o menos automatizada, que bueno, que no es la ideal, pero es mucho mejor que poner una calificación y no explicar por qué, ¿no? O sea, te pongo un 4 y listo. Como soy el docente, mi decisión es inapelable, y yo sé por qué te puse un 4. Y no tenemos que perder de perspectiva que el estudiante tiene que saber también cómo se construyó su 4, su 2, su 1, su 10, ¿no? Bueno, obviamente, como uno tiene que ser justo a la hora de evaluar, tiene que tomar decisiones claramente informadas. Esa es información de la evaluación. Tiene muchísimas estrategias para ponerla en práctica. En los casos presenciales, por ejemplo, es normal ver que un maestro, un profesor, lleva una libreta con un registro de lo que van haciendo los estudiantes. En los casos mediados por tecnologías, como por ejemplo, nosotros estamos usando el campus virtual Moodle de la Universidad de Misiones, en ese caso es mucho más sencillo tener una información personalizada al instante de cualquiera de nuestros estudiantes, porque la información está un poco más al alcance de la mano. Eh, bueno, en, en, eh, eh, en ese sentido, el estar mucho más a la mano tiene que ver con esto que es una ventaja, este, este tipo de automatización del registro permite que uno pueda tener muy en claro el nivel de participación de un estudiante y pueda compararlo muy fácilmente. Por ejemplo,
Pienso en el caso de el campus virtual, uno podría, por ejemplo, incluso sin dedicarle demasiado tiempo a la lectura, poder computar la cantidad de participaciones de los estudiantes en los foros de un aula determinada, simplemente consultando el perfil y ver la página de mensajes, ¿no? O sea, ni siquiera hay que hacer un esfuerzo enorme y ni siquiera hay que contarlos porque finalmente está diseñado para que vos puedas ver hasta 10 mensajes por página. Entonces vos ves la cantidad de páginas que tiene de mensajes y podés tener una mirada muy rápida de cuántos mensajes tuvo un estudiante. Obviamente igual esto no exime tener alguna lectura frecuente de lo que van escribiendo nuestros estudiantes, porque no es solo contar la cantidad, sino también tener una idea clara de la calidad. Pero bueno, como doy por sentado que uno está teniendo algún tipo de evaluación formativa casi más o menos permanente, esa es una idea que uno ya tiene. O sea, finalmente este registro de la cantidad lo que da cuenta es del nivel de participación en términos cuantitativos, pero un nivel valorativo uno ya lo fue construyendo semana a semana. Eh, Toda la información relevante en el caso de propuestas mediadas por tecnologías tienen la enorme ventaja de que el registro de la huella del paso por Internet y sobre todo en contenedores muy organizados como el campus virtual son muy fáciles de reconstruir, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este momento nosotros estamos acá en esta sesión de videoconferencia. Yo ni siquiera tendría que preocuparme por tomar lista porque después puedo pedir un volcado de participantes y tendría una lista que generó Zoom por mí, ¿no? Y de esa manera podría computar, en el caso de que fuera relevante, quiénes estuvieron y quiénes no. O sea, simplemente usando el Excel que produce el propio Zoom después de cada sesión. Eh, Así como está este tipo de herramientas, bueno, hay en todos lados, en todos los lados que nosotros vamos a ir participando, registros, huellas de la participación que van a poder servir para reconstruir el desempeño de nuestros estudiantes. Eh, Hay muchas otras herramientas posibles de utilizar para poder hacer este tipo de cosas. Ahora vamos a ver algunas. Eh, a mí me gusta mucho la de los diarios, no la usamos nosotros en este taller. Tenía que ver también un poco con la duración del mismo y con la urgencia de resolverlo, pero el diario a mí me gusta muchísimo porque es una instancia de intercambio personalizadísima entre el docente y el estudiante, muy fácil de configurar en el formato de un foro con dos participantes, cada uno de los estudiantes y el docente o el grupo de docentes, dependiendo del tipo de organización que tenga el curso o cátedra de cada uno de ustedes, y que permite un nivel de personalización asombroso, ¿no? O sea, es una especie de bitácora en la cual el estudiante va a ir llevando un registro personalizado de sus propios logros en diferentes formatos. Se puede usar el formato foro del propio Moodle, pero también se pueden usar formatos de páginas web, como por ejemplo el Wix o los Google Sites. Ahora vamos a ver algunos de estos, ¿sí? Bueno, además de esto, voy a pasar muy rápido sobre los tipos de evaluación. Doy por sentado que los conocen, porque es algo que venimos haciendo hace muchos años. La evaluación diagnóstica, aquella que nos permite identificar en qué momento en términos de conocimientos, de competencias, de saberes previos, se encuentran nuestros estudiantes, tanto como colectivo como sujetos en el momento en el que iniciamos un curso determinado. Obviamente este tipo de evaluación diagnóstica es un tipo de evaluación que nos debería servir para rediseñar nuestros cursos, materias o asignaturas en función de las necesidades reales de la comunidad con la que vamos trabajando. Esto es algo con lo que podemos no siempre tener demasiado tiempo para hacerlo. En particular hablábamos de la dificultad de poder hacer un tipo de evaluación diagnóstica cuando en realidad nosotros tenemos que entregar las planificaciones ex ante
de empezar a dictar nuestros cursos, obviamente muchísimo antes de conocer a nuestros estudiantes, y algún tipo de evaluación diagnóstica nos permitiría poder hacer algún tipo de ajuste en función del colectivo con el que vamos a trabajar, y esto es súper importante, o sea, por dos razones. Una es para poder no perder el tiempo en cosas que ya se saben, y la segunda para, no, para poder dedicarle más tiempo a cosas que deberían estar resueltas y todavía no lo están. El ejemplo más clásico que se me ocurre de esto es una queja frecuente que se usa cuando se dice los pibes que recibimos no saben comprender textos. Bueno, eso es algo que uno puede saber después de una evaluación diagnóstica y es algo que uno tiene que resolver. O sea, si nuestros estudiantes no saben comprender textos, obvio que si mi curso es de álgebra o mi curso es de bioquímica o mi curso es de farmacología o de farmacovigilancia o de lo que sea, de, de, de composición musical, lo que sea. Obviamente no es responsabilidad nuestra en términos programáticos, en términos disciplinares, la comprensión de textos, pero finalmente es cierto que para poder obtener buenos resultados, nuestros estudiantes deberían poder comprender los textos que leen, y en ese caso, bueno, sin ser nuestra responsabilidad disciplinar, lo cierto es que sí es nuestra responsabilidad disciplinar que aprendan los contenidos de nuestro campo disciplinar y lo van a tener difícil si no comprenden textos. Vamos a tener que dedicarle un ratito a la comprensión de textos. Este tipo de cosas es cosas que vamos a resolver en este tipo de evaluaciones diagnósticas, ¿sí? Digo, y dije lo de comprensión de texto porque es un leitmotiv, ¿no? O sea, es algo que se escucha muy frecuentemente. Bueno, la evaluación formativa es aquella que sucede durante el proceso, tiene el beneficio que nosotros decíamos hace un ratito de el potencial que tiene la retroalimentación para hacer una instancia de educación, de formación, de enseñanza, y para el estudiante de aprendizaje, sumamente valiosa y que solamente se puede dar durante el proceso. A ver, el tercer tipo de evaluación que nosotros solemos encontrar es la evaluación sumativa y es la del final del proceso. Obviamente es un tipo de evaluación que nos va a dar una información muy útil en términos de si el estudiante está en condiciones de acreditar los contenidos de un campo disciplinar o no lo está. Pero obviamente como por el momento en el que ocurre, es bastante tarde como para poder realizar ajustes. O sea, generalmente ocurre en las últimas semanas de clase, cuando ya no hay tiempo para realizar ajustes. Entonces, eso es lo que la diferencia de la evaluación formativa, ¿no? O sea, rara vez la evaluación sumativa es un tipo de evaluación formativa. Y acá igual es importante hacer un pequeño INRI, un pequeño así, pero hay muchas veces que todos estos tipos de evaluaciones se pueden ir combinando entre sí, de modo tal que es un tipo de división que nosotros vamos a hacer solamente para poder describirlas. Pero piensen, por ejemplo, en el proceso de evaluación, por llamarlo de alguna manera, porque finalmente tampoco es que tenía esas características este taller. Eh, a lo largo de todas las semanas, ustedes fueron desarrollando actividades. Esas actividades yo las fui revisando, leyendo, dándoles devolución, pero al finalizar el seminario, la suma de todas esas actividades va a dar como resultado la aprobación del seminario taller. Notarán ahí que está sumamente interrelacionado el tipo de evaluación, sobre todo formativa y sumativa. No hay una diferenciación clara entre una y otra. De hecho, son la misma, ¿no? O sea, nunca más sumativa que esta, que al final del seminario vas a tener el 70, el 80% de las actividades resueltas y con eso vas a aprobar el seminario. Entonces, esto de separar las unas de otras es solamente eh, de carácter para su estudio, ¿no? Y lo mismo sucede con la evaluación diagnóstica, o sea, es inevitable que a lo largo de la presentación de las diferentes actividades, si yo hubiera observado que no sucedió, que había que hacer algún ajuste súper especial en algunas de
las propuestas, bueno, le hubiera tenido que dedicar un rato más a esto. Ustedes habrán visto que cada semana hicimos un video distinto y que eso lo hice después de leer las actividades. O sea que si hubiera observado algo que requería algún tipo de ajuste, bueno, era una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? O sea que hubiera podido cumplir, no hizo falta, su función de diagnóstico también, ¿no? Bueno, acabo de decir todo esto. Y lo mismo de la importancia de la retroalimentación. Y acá, recuerden, cuando empezamos a conversar, hablábamos de tener en cuenta no solo el alcanzar los contenidos curriculares, sino también dedicarle un poco de atención a aquellos aspectos curriculares de carácter oculto, fundamentalmente aquellos que están vinculadas a la emoción, ¿no? O sea, finalmente evaluar no es castigar, ¿no? No hay una función punitiva detrás de la actividad evaluativa, ¿no? O sea, finalmente eh, hay en algunos colegas esta confusión de que el momento de la evaluación es un momento en el cual, eh, bueno, las armas están del lado del maestro, del profesor, es una idea muy pobre, ¿no? O sea, finalmente la idea es formar profesionales eh, y no castigar al error, ¿no? O sea, finalmente uno puede señalar diferencias y uno puede señalar desacuerdos con el estudiante e incluso uno puede sugerir a un estudiante, volver a sugerir o incluso indicar que no está en condiciones de aprobar tal o cual curso, materia, eh, etcétera, y hacerlo sin crueldad, ¿no? O sea, finalmente, bueno, esto es algo que me parece que hay que estar atento a esto. Creo que Eh, también se puede aprender de los errores. O sea, le pedimos Tal al cual. estudiante que explique por qué hizo ese procedimiento y ahí aprende. Totalmente. Bueno, eso finalmente es lo que decíamos con respecto a Liliana, ¿era, no? Era lo que decíamos con respecto a la importancia de la retroalimentación, ¿no? Justamente esto de una retroalimentación que solamente es posible dentro de un contexto de evaluación formativa, no porque no sea posible en cualquier otra instancia, sino porque es en una instancia en la que tiene mucho sentido, ¿no? Que la evaluación pueda cumplir con una función de orientación y de reorientación de los aprendizajes de los estudiantes. Eventualmente, el hecho de que los estudiantes puedan aprender de sus errores es algo sumamente necesario. De hecho, hay algo, a mí me gusta bastante usarlo, obviamente depende de las oportunidades en las que tenemos para poder hacerlo, no, me parece que un curso de capacitación no es el mejor momento, pero sí en un curso de grado, y lo suelo utilizar, que es una estrategia de evaluación formativa que tiene que ver con algo bueno, que los expertos llaman problemas mal estructurados, ¿no? Que es una consigna de actividad que tiene algún defecto que tiene que ser resuelto por el estudiante. Y ese defecto no es explícito, simplemente es una propuesta de actividad que está incompleta a propósito, ¿no? O sea, finalmente poder completar ese faltante es un esfuerzo cognitivo que tiene que realizar el estudiante bueno, que es una oportunidad de aprendizaje, o sea, resolver ese faltante es lo que va a dar el gap para poder tener el conocimiento completo, el aprendizaje completo. Y ese conflicto cognitivo que te pone delante de una actividad diseñada de un modo incorrecto, que encomíllenlo, porque si hay intencionalidad en la incorrección no necesariamente es un defecto de la actividad, al contrario, es una virtud de la actividad. Eh, bueno, esto hace que el estudiante tenga que realizar un esfuerzo adicional que si la actividad estuviera diseñada hacia el más mínimo de su detalle para que pueda ser resuelta con muy poco esfuerzo, ¿no? O sea, esto es algo que también a veces forma parte de la evaluación en términos de
cumplir con funciones educativas, ¿no? O sea, no solo educar a partir del error, sino también poner algún tipo de obstáculo adicional en un sentido amoroso, tampoco, viste, que la convierta en una actividad imposible, ¿no? De hecho, finalmente también hay que estar dispuesto a que ese tipo de actividades mal diseñadas, insisto, en comillas lo de mal diseñadas, muchas veces en vez de provocar ese conflicto cognitivo en el estudiante, provoca un conflicto de carácter emocional para con el docente de, che, profe, me diste mal la actividad, ¿no? Bueno, y ahí eso te pone en la situación de tener que explicar, estaba mal la actividad adrede, ¿no? Bueno, esto que decía recién Liliana, que de aprender del error, también sirve utilizar ese potencial de error como una función orientadora. Básicamente, poder colaborar con el registro de evidencias a partir de poder tener también una ponderación de este tipo de presencia, ¿no? Bueno, a ver, aparece algún error que tiene algún tipo de carácter formativo que puede ser aprovechado a partir de una retroalimentación, bueno, vamos a llevar también un registro de esto. Obviamente, todo esto es posible a partir de, como decíamos hace un ratito, el maestro y su libreta de anotaciones, por un lado, el profesor que lleva el registro de aquello que va sucediendo en el aula. Esto es fundamental en los casos de educación, perdón, de evaluaciones de carácter formativa y permanente, pero también es algo que sucede más o menos automatizadamente en un campus virtual, donde los registros se van produciendo automatizadamente, ¿no? Bueno, obviamente también tenemos que tener en cuenta la función motivacional. Acá es algo que venimos desarrollando lentamente, así que tampoco voy a desarrollarlo en profundidad en esta oportunidad, pero así como el error puede ser una oportunidad para el aprendizaje, el mal diseño de una actividad puede ser una oportunidad para generar algún tipo de conflicto cognitivo que refuerce la huella anémica del aprendizaje que se está desarrollando. También es cierto lo contrario, que el éxito puede ser un excelente motivador para el aprendizaje, ¿no? Entonces también, si hay cosas que los estudiantes hacen bien, así como aprovechamos el error como una oportunidad para el aprendizaje, bueno, aprovechar el éxito como una oportunidad de motivación. Y cualquier otra oportunidad de motivación vinculadas a, por ejemplo, lo que hablábamos de la evaluación ecológica o lo que hablábamos de las cuestiones contextuales, ¿no? O sea, finalmente un estudiante que va a formar parte de una evaluación que va a ser de carácter colectivo. Yo les contaba el caso de los estudiantes del grupo de investigación de la UBA que presentaron en la red de ETEAR los resultados de su investigación delante de profesionales de tecnología educativa de todo el país. Bueno, también es una evaluación que es profundamente motivadora para gente que se va a dedicar en el futuro a la educación profesional, ¿no? Eh, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, dentro de las funciones motivacionales tenemos esta retroalimentación de carácter constructiva, esto de reforzar el éxito, esto de provocar que con metas desafiantes, pero a la vez accesibles, el estudiante pueda ir celebrando su propio aprendizaje en la forma de una valoración individual y colectiva de los éxitos obtenidos, ¿no? Básicamente algo que requiere de la creación de un clima de apoyo y de confianza. Esto es que los estudiantes se sientan cómodos para poder expresar sus aprendizajes en los momentos de las evaluaciones, sobre todo en estos momentos de carácter más o menos público, como por ejemplo una exposición oral, eh, colectiva, ¿no? En un coloquio, no estoy pensando en un final oral, sino en una instancia en la que deban hablar delante de un público, bueno, que ese público sea un público respetuoso, que sea un público que lo contenga, que le dé algún tipo de apoyo y confianza. Generalmente esto son los pares. Obvio que también hay pares que son crueles, pero no es la regla, ¿no? Bueno, obviamente las funciones de carácter regulador, esto que veníamos viendo, ¿sí? Lo que hablábamos cuando hablábamos de la imposibilidad de separar
los diferentes tipos de los tres momentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Obviamente uno va a detectar este tipo de diferencias y va a realizar determinados ajustes en la implementación del currículo a partir de los resultados de las evaluaciones permanentes. En ese sentido, es sumamente recomendable que la evaluación sea de carácter permanente, porque es lo que da permanentes oportunidades de reajustes para mejorar la eficacia de la propuesta de enseñanza y aprendizaje, tanto en términos colectivos como en términos individuales, o sea, tanto en la propuesta de carácter masiva como en la propuesta de los metaaprendizajes que va a realizar el propio estudiante a partir de su propia reflexión sobre sus aprendizajes. Hablábamos hace un ratito de herramientas, como muchas de estas que las venimos viendo. También voy a recordar cuáles son, pero bueno, son herramientas de las que veníamos hablando, no son las únicas, simplemente son algunas herramientas, algunas que están disponibles en el campus virtual, como por ejemplo la herramienta de tarea. Sí, la herramienta de tarea, la que consiste tanto en compartir un documento como en desarrollar un texto en el campus virtual, eh, cualquiera de las formas que pudiera tener, es una herramienta que deja una huella muy fácil de seguir, con una caja para una devolución. Normalmente es la que utilizamos nosotros, es bastante cómoda y práctica y permite tener un seguimiento personalizado. Eh, Recomiendo mucho que la tengan en cuenta, no necesariamente que la usen, pero que la tengan en cuenta. El foro en general, salvo en la propuesta que les comentaba del diario, en que es bidireccional, los foros en general son espacios públicos donde los estudiantes pueden escribir y sus pares pueden responderles e interactuar con ellos. Ahí eso requiere un trabajo de moderación bastante importante. Un foro desatendido por el docente suele ser poco motivante. O sea, si vos vas a pedir al estudiante que exprese y desarrolle una opinión y luego vas a ignorarla, lo más probable es que cuando lo pidas por segunda vez el estudiante no se sienta motivado para hacerlo. O sea, generalmente es un tipo de herramienta que exige cierta atención por parte del equipo de docentes como para que sea eficaz en sus propósitos. Eh, También igual, de todas maneras, es una herramienta muy cómoda, también recomiendo que se utilice, pero que se piense muy bien qué tipo de seguimiento se va a realizar. En ese sentido, uno de los seguimientos posibles es que se creen reglas muy claras de que cada estudiante, a partir del segundo, desarrolle su propuesta a partir de responder a la primera o a la participación inmediata anterior, como para que todos sientan que lo que están escribiendo es leído por alguien. En ese sentido, hay algunas otras herramientas que están especialmente diseñadas para esto en el campus virtual. Una de ellas es el taller. El taller es una herramienta, yo no la prefiero porque tiene una administración del tiempo muy estricta y a veces los estudiantes no son tan estrictos con la gestión del tiempo. Entonces, si una herramienta se cierra para la participación de los estudiantes de manera automática en determinado momento, bueno, nada, requiere una gestión del tiempo muy precisa por parte de los estudiantes, y es algo que en propuestas mediadas por tecnologías yo personalmente prefiero no exigir. O sea, me parece que uno de los grandes potenciales de la educación mediada por tecnologías es la capacidad de que el estudiante pueda decidir cuándo y cómo participar de determinadas propuestas, y si no es realmente correlativa en el sentido más duro de la interpretación, no le veo sentido a que una actividad se cierre automáticamente. El taller, lo que es una actividad colectiva que consta de tres pasos. El primer paso es una participación individual de los estudiantes. El segundo paso es una actividad de evaluación cruzada entre los estudiantes que participaron. Un tercer paso en el cual evalúa el docente tanto las participaciones originales como las intervenciones de coevaluación. Y para que funcione bien y aceitado
Obviamente uno puede configurar espacios más laxos, pero la manera más práctica de poder llevar esta herramienta es utilizando la función de automatización, que es que se cumpla en plazos estrictos, y cuando utilizas plazos muy estrictos, algunos estudiantes te quedan afuera. Hacerlo de cualquier otra manera le quita un poco la gracia, porque finalmente lo que hace la herramienta tiene la posibilidad de distribuir aleatoriamente las coevaluaciones entre aquellos que efectivamente participaron, ignorando a quienes no participaron, y no aprovechar esta oportunidad implicaría para el docente un exceso de trabajo. Entonces, cuando uno usa esta herramienta, tiene que ser muy preciso con los estudiantes de que ellos entiendan que la participación tiene que hacerse en los plazos establecidos. Es muy linda la herramienta, la recomiendo por lo menos probarla, el taller, pero tiene esta cuestión de la gestión del tiempo. Eh, bueno, obviamente hablábamos de herramientas que nos permiten realizar seguimientos. Los docentes vemos el informe del calificador, tanto del grupo como de estudiante por estudiante, en el historial de calificaciones. Es una herramienta que tiene este potencial de poder ver en un solo vistazo el estado de actividad académica de cada uno de los participantes. Después, bueno, nosotros habíamos hablado de algunas otras herramientas que se podían utilizar, por ejemplo, para otras cuestiones, pero que también se pueden utilizar para evaluar de manera rápida, como por ejemplo las consultas de Moodle, o los cuestionarios, que son mucho más complejas, las encuestas que se pueden hacer aprovechando algunas encuestas prediseñadas o otras que se pueden utilizar como plantillas. Las encuestas de Moodle son muy completas. Además de las encuestas de Moodle, nosotros vimos, y como ya la vimos, la paso muy rápido, las encuestas wiki de todas nuestras ideas, o las herramientas de encuestas como Lime Survey o como SurveyMonkey, ese es pésimo, eh, que tienen la posibilidad de diseñar encuestas con herramientas externas y que también, como todas estas herramientas, te permiten luego sistematizar las respuestas en un Excel, o sea que son muy fácilmente recuperables las participaciones de los estudiantes en estas actividades, y que obviamente diseñando adecuadamente las preguntas se pueden utilizar como modelos de examen de examinación a partir de mediaciones tecnológicas. Obviamente igual Moodle tiene los cuestionarios que son mucho más precisos para esto. Bueno, tenemos los formularios tanto acá les comparto el de Microsoft, pero tenemos formularios, perdón, este es de Google, pero tenemos también los de Teams, o tenemos también los de OnlyOffice. O sea, hay diferentes tipos de formularios que tiene también potencialidades muy parecidas a la de las encuestas como SurveyMonkey. Luego las anotaciones en video, en particular las anotaciones en video de carácter colaborativo, Co-Annotation, es una herramienta en la cual nuestros estudiantes pueden dejar un registro de sus participaciones en un video en la forma de etiquetas sobre el propio video, y luego uno puede recuperarlas a través de un Excel o a través de la interfaz de la herramienta. Bueno, herramientas un poco más lúdicas de gamificación, como Quizzes o Socrative, eh, o bueno, este tipo de herramientas que ustedes conocen, Kahoot, etcétera. Y les hablaba de los cuestionarios de Moodle. Los cuestionarios de Moodle son muy lindos para desarrollar. Requieren por ahí un poco de entrenamiento en el uso, tiene un poco de complejidad, tiene también algunas ventajas, y es que si vos trabajase en un mismo Moodle año a año, vos podés recuperar de los cursos anteriores tu paquete de preguntas y llevártelo a los cursos nuevos, o cuando diseñas un cuestionario puedes reutilizar el cuestionario que utilizaste en el curso anterior, o podés ir haciendo a lo largo de los meses, años, tu propio banco de preguntas, y luego usar la función de generar un cuestionario aleatorio a partir de tu propio banco de preguntas. Tiene un montón de potencial. Las preguntas pueden ser de distintos tipos, dependiendo de lo que quieras evaluar.
tenés preguntas de opción múltiples, de completar la palabra faltante, de unir pares de conceptos, de desarrollar pequeños textos, de desarrollar textos un poco más extensos, de incluir algún tipo de imagen, de emparejar imágenes con textos, en fin, tiene una flexibilidad bastante grande, insisto, tiene un poquito de dificultad en el tema del aprendizaje, no imposible, una vez que entendés la lógica es bastante sencillo, vos vas a diseñar pregunta por pregunta y las vas a ir almacenando en un banco de preguntas y luego con ese banco de preguntas vas a poder diseñar un examen y vas a poder elegir algunas configuraciones con respecto a ese examen, en el sentido de que las preguntas se puedan reordenar aleatoriamente, que el estudiante no pueda dejar la página y tenga que cerrar el cuestionario para poder cerrar la página. Esto, obviamente, para tomar exámenes mediados por tecnologías, tiene algunos bemoles, o sea, una de las cuestiones que, por ejemplo, debería tenerse en cuenta si uno quiere tener algún tipo de seguridad, en comillas, no todo lo que pueda. A mí no es una preocupación que me quite el sueño, pero sé que hay colegas que sí. Esto marida muy bien con una herramienta de Firefox, que es el navegador seguro de exámenes, que es una versión de Firefox que está diseñada exclusivamente para poder utilizar con esta herramienta y que cuando vos configurás que mariden, sí o sí el cuestionario se va a abrir si detecta el entorno seguro de exámenes de Firefox y una vez que detecta el entorno seguro de Firefox, el examen se puede hacer solamente en esa sesión de navegador, con ese navegador en particular y con todas las restricciones de impedir abrir nuevas pestañas, un montón de cuestiones vinculadas a la seguridad, que repito, a mí no me preocupan en lo más mínimo, pero que sé que algunos sí y que recomiendo que las revisen si es algo que entra dentro de sus propias preocupaciones. Bueno, otras herramientas un poco más lúdicas como Kahoot o similares, tiene un cierto parentesco con el Socrative y estas otras herramientas que estuvimos viendo, pero que son un poquito eh, más lúdicas, pero bueno, que permiten hacer cosas, insisto, cosas muy, muy parecidas que las que permiten hacer los cuestionarios de Moodle, pero con una interfaz mucho más agradable. Eh, Esta me encanta, el Nearpod. El Nearpod es una presentación multimedia como un PowerPoint interactivo que tiene la posibilidad de poder permitir separar, pausar determinados momentos del video para que los estudiantes tengan que resolver determinadas cuestiones. Y te lo permite seguir reproduciendo las diapositivas hasta que el estudiante no resuelva estas cuestiones. Por ejemplo, acá tienen que hacer es un ejemplo que hice en una propuesta de la UNIR, tienen que responder una pregunta para poder seguir avanzando, y así hay diferentes propuestas, por ejemplo, también un multiple choice, o tiene también la posibilidad de hacer un Padlet, no es un Padlet, pero es algo muy parecido a un Padlet, es un muro colaborativo que está integrado al Nearpod, es muy, muy bonito también, recomiendo que la revisen si les interesa este tipo de propuestas. Repito, esto es lo que se parece mucho a la propuesta de los... Eh, Ay, me olvidé el nombre ahora, luego cuando lo recuerdo se los digo, pero hay una herramienta muy parecida a esta dentro del Moodle, creo que es Lección, si no me equivoco mal, que lo que tiene es esto, que tiene pequeños obstáculos que tenés que resolver para poder seguir avanzando con una propuesta de carácter educativo autogestionada, ¿sí? Bueno, una que tratamos de ver en este curso y no salió bien porque me olvidé de activarla, que es el Mentimeter, que permite hacer algunas de estos tipos de actividades. Básicamente, en ese sentido, es muy parecida al Nearpod, que tiene la posibilidad de suspender una presentación con diapositivas con cuestiones a resolver, en este caso de carácter colaborativo, por ejemplo, a través de un código QR o de un código eh, alfanumérico, ingresar y participar de manera pública o anónima, dependiendo de cómo se configure. Bueno, obviamente también todas las herramientas más clásicas, como por ejemplo el uso de videoconferencias para tomar lecciones de carácter oral, lo mismo Microsoft Teams. Microsoft Teams tiene algunas ventajas sobre Zoom y Google Meet. En particular, Microsoft Teams es una de las herramientas
que está mejor adaptada para un uso educativo de todas las herramientas de videoconferencia, entonces tiene muchísimas herramientas integradas, como por ejemplo una pizarra compartida y ese tipo de cosas, que ya forman parte de la instalación. No quiere decir que no se puedan utilizar este tipo de herramientas en Google Meet, en Teams y en Zoom, sino que tienen por ahí una curva de dificultad un poquito más alta. En Microsoft Teams vos arrastrás y soltás la pizarra y ya la tenés dentro de tu videoconferencia. Bueno, herramientas para poder acompañar exposiciones como esta que estamos usando, que es un PowerPoint, pero también Prezi, Google Slides, las presentaciones de OnlyOffice, las presentaciones de LibreOffice, etcétera, cualquier tipo de herramienta que sirva para que un estudiante pueda acompañar en una videoconferencia de una lección oral un soporte gráfico como el que estamos utilizando nosotros. Obviamente las rúbricas, ya hablamos hace un par de semanas de rúbricas, así que no vamos a insistir sobre esto, pero básicamente recuerden escalas, en este caso una escala de Likert, que va del 1 al 5, que te permite, perdón, esta es de 4, ni siquiera es una Likert, una escala de 1 a 4 que te permite, igual en general son Likerts, que te permite ver si un estudiante cumple con determinados criterios, mucho, poco o nada, en una escala de 5, ¿sí? Hay, bueno, varias herramientas de rúbricas, vos podés usar la propia de Moodle, o podés usar Rubstar o Rubric Maker, o podés usar la de Microsoft Teams, y luego el tema de los diarios, este es uno que desarrollamos para un seminario de actualización en la Universidad de Quilmes, con Google Sites, pero nos decía que también lo podemos utilizar con el foro cuando es de carácter unipersonal, estudiante por estudiante. El diario es una propuesta, el diario o el portfolio, es una propuesta de registro permanente de la actividad de aprendizaje del estudiante que permite hacer un seguimiento muy cercano de los estudiantes y de los aprendizajes que van realizando. En general, es una herramienta que te permite también, además, poder personalizar parte del currículo, porque, por ejemplo, en el diario el estudiante va a escribir efectivamente aquellas cosas que lo motivan, que lo interpelan de manera personalísima, cosas que el resto de los estudiantes podrían ignorar y que te va a permitir interactuar de manera exclusiva con el estudiante en función de sus propias intenciones. Obviamente, esto no quita todo lo que veníamos hablando con respecto a las características contextuales. Esto es algo que va a andar muy bien con grupos más pequeños y es algo que se va a hacer para los docentes muy cuesta arriba con grupos muy numerosos, ¿no? O sea, cuantos más estudiantes tenés, más difícil es poder llevar una lectura eh, al día de las escrituras de nuestros propios estudiantes. Y luego una herramienta que recomiendo explorar, que no es una herramienta tecnológica, sino una herramienta en términos de tecnología blanda, que es la escalera de la retroalimentación. Es una propuesta que se puede realizar en un foro o que se puede realizar presencialmente, que tiene que ver con poder hacer diferentes etapas de coevaluación, en la cual la primera y básica tiene que ver con hacer algún tipo de sugerencias a una propuesta determinada, una segunda, expresar algún tipo de inquietud que pueda tener en función de la propuesta desarrollada por un grupo o un estudiante en particular, hacer algún tipo de valoración de lo que se desarrolló en un grupo en particular o un estudiante y pedir aclaraciones sobre determinados puntos. O sea, a partir de identificar este tipo de propuestas, igual esto es algo que recomiendo que lo revisen en detalle a partir pueden googlearlo o pueden ver algunas propuestas de implementación. Tiene una riqueza muy importante para lo que es la evaluación entre pares, ¿no? O sea, si bien es cierto que es una propuesta metodológica que puede utilizar el profesor como docente a cargo de un curso para evaluar a sus propios estudiantes, también es algo que, bien diseñado, bien armadito, sirve para que nuestros estudiantes se evalúen entre sí. Y por último, hablábamos de seguimiento, ya les había mostrado hace un par de pestañas las herramientas
que tiene el propio Moodle, como por ejemplo el informe del calificador, pero también recuerdo que en algún momento les había comentado que había herramientas de CRM que se podrían aprovechar para hacer un muy fácil de llevar registro de las actividades académicas de nuestros estudiantes. En este caso les comparto una captura de Asana para hacer este tipo de cuestiones, pero también es algo que se puede realizar con otras herramientas como Trello o Bitrix. Bueno, casi con cualquier herramienta que permita hacer seguimiento de interacciones por medio de la tecnología de tuberías, lo que llaman pipelines. Bueno, y eso es todo por el encuentro de hoy. Les súper agradezco la atención. Habrán visto que además de una introducción de carácter conceptual sobre la temática de la evaluación en entornos virtuales e híbridos, también compartimos algunas herramientas. Obviamente, con un carácter y un nivel muy introductorio. Esto es obviamente algo que da muchísimo, cada una de las herramientas da para dedicarles un par de semanas a su aprendizaje. En ese sentido, está bueno que estén atentos a propuestas de capacitación para algunas de estas herramientas. En general, una de las cosas que es muy fácil de reconocer y observar, y es que el campus virtual de todas las universidades, pero en particular el de la Universidad de Misiones, que es una propuesta muy cuidada y prolija, tienen muchísimo más potencial que el que solemos aprovechar en nuestros cursos. Entonces, está bueno estar atentos a propuestas de capacitación para estas herramientas en particular, que son sumamente ventajosas. En particular, una herramienta que me parece que tiene muchísimo potencial para tener una mirada de carácter general de los aprendizajes que van realizando nuestros estudiantes son los cuestionarios, y en general es una herramienta que no se utiliza muchísimo, e insisto, también tiene este potencial de poder reutilizar lo que se produzca para un cuestionario en una actividad educativa, y si nosotros damos la misma materia cuatrimestre tras cuatrimestre, año tras año, tener un buen banco de preguntas dentro de un par de años es muy tentador, porque finalmente a veces a veces exige mucho tiempo y mucha atención diseñar un instrumento de evaluación. Y si vos tenés un instrumento que puede aprovechar tus mejores ideas y reordenarlas haciendo propuestas aleatorias distintas, me parece que tenés un montón a favor, ¿no? Pero bueno, obviamente también esto es algo que no es eh, práctico y útil para todos los campos disciplinares, ¿no? Pero recuerden, entre otras cosas, también tenés la posibilidad de utilizar dentro de los mismos cuestionarios preguntas de desarrollo, con textos cortos o con textos largos, que en algunos campos puede ser sumamente práctico. No sé, estoy inventando, por favor, pero pienso, por ejemplo, en términos de filosofía. Y la verdad es que en términos de filosofía, unir dos palabras puede ser medio tonto, pero desarrollar un texto puede ser una tarea sumamente demandante. Bueno, entonces vos tenés esa flexibilidad en la herramienta, ¿no? La posibilidad de adaptarla. Bueno, espero que les haya gustado el curso. Espero que les haya servido también, ¿no? O sea, yo trato de ser sumamente respetuoso sabiendo que estoy tratando con pares y colegas y que muchas de estas cosas ya las saben, entonces un poco las organizo como para que sea un recordatorio útil, y ojalá el descubrimiento de alguna cuestión que estaba ahí medio escondida dentro de nuestras competencias, ¿no? Les agradezco la atención. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Yo en particular le agradezco mucho por todo el material. Ayer tuve un tiempito y estuve viendo que tienen dentro de la Universidad de Quilmes ideas de educación virtual, Ujú. un- una revista, un material. Sí, es una colección de libros. Un tiempo la dirigí yo, ahora ya no, ahora la dirige Daniel Badenes. Eh, pero sí, hasta de hecho Daniel sacó un libro nuevo, así que todos los demás estuvieron bajo mi dirección, sí. Es muy linda esa colección. Y hay de todo el país también, ¿no? O sea, porque hacíamos convocatorias muy amplias, entonces hay propuestas
para todos los gustos, ¿no? Y para todos los niveles, ¿no? O sea, propuestas de desarrollo muy, muy profesional de gente que viene trabajando hace muchísimos años en esto, y propuestas muy incipientes de gente que está experimentando, incluso dentro de la propia Universidad de Quilmes. Hay uno de los libros que habíamos editado que tenía que ver con propuestas de articulación de modalidades, de bimodalidad en el Departamento de Ciencia y Tecnología, que siempre fue muy reacio en la Universidad de Quilmes a implementar este tipo de propuestas. Y finalmente en los últimos años hayamos logrado que lo hacen, que lo desarrollen. Bueno, me alegro que le haya servido. Sí, vi que Sí, decían, algunos estaban en formato físico y otros decían como que no había en formato físico. O sea, el puede ser que libro, se hayan agotado. mm, Todos fueron en tres formatos. Iban en formato papel, eso se distribuyen por la editorial y la librería de la Universidad de Quilmes, pero se puede comprar por internet, los que hay. Algunos se agotaron. Entiendo que no se hicieron reediciones porque están gratis para su descarga en PDF y en EPUB. O sea, eso se puede descargar como EPUB para leerlo en un Kindle, por ejemplo, o también como PDF para leerlo directamente en una computadora o en un teléfono. Es bastante práctico como está diseñada la colección. Sí. Me parece que no era EPUB, me parece que era HTML5, pero es muy práctico para un Kindle, era bárbaro, andaba muy bien. Los que no están en papel es porque se agotaron, porque todos se imprimieron en su sí momento. Lo que sucede decía, es que, ya no se claro, lo que encuentra sucede, más la disponibilidad en claro, formato físico. claro, porque por ejemplo esa colección la empezamos en el año 2016 y honestamente las cosas pasan tan rápido en términos de tecnología que hacer una reedición en papel de un libro del 2016, bueno, no conviene en términos económicos para la editorial de la universidad, pero dejarlo disponible en términos académicos sí. O sea, finalmente es viejo, pero no tan viejo. Viejo para imprimirlo en papel, pero no tan viejo como para ignorarlo por completo. Esas cosas, ¿no? Aparte, igual también, si yo me metí en un campo disciplinar que se actualiza tanto, que de un día para el otro es otro planeta, ¿no? O sea, todos nos quedamos con la mandíbula desencajada hace un año, en noviembre del año pasado, cuando se abrió al público el uso de ChatGPT. Es otro planeta, ¿no? Es completamente diferente los problemas que teníamos hace un año que los que tenemos ahora como tecnólogos educativos, ¿no? Bueno, gracias Liliana, me alegra que le hayas tenido. Profesor, Y una consulta. tengo la disposibilidad, o sea, me pasaron en PDF hacia la construcción colaborativa del conocimiento. No lo leí, pero tengo la idea de leerlo. Y Genial. muchas gracias. Bueno, me Curso alegro, me alegro. me Sí, sirvió Rosana, muchísimo. La consulta era que tenemos una encuesta como última actividad y bueno, también agradecerle por todas las herramientas, no conocíamos todo, personalmente le digo, aprendí muchísimo y me bajé todo el material. Voy leyendo de a poco porque nosotros cerramos hoy también la cursada, así que vamos a estar gestionando a ver si puedo hacer un curso para la carrera de licenciatura en música en Misiones, porque los esto es lindo, docentes realmente vamos a necesitar de su propuesta y que los músicos empiecen a conocer esta educación a distancia, está qué genial. lindo, qué lindo. Sí, sí, aparte hay un Entonces, montón de cosas súper interesantes para música. Ahí, bueno, obviamente estoy muy informado de las cosas que suceden en Quilmes porque es el lugar físico donde suelo trabajar, ¿no? Entonces me entero de más cosas. Yo sé que hay muchos lugares donde se están haciendo muchas cosas en muchos campos disciplinarios. Pero la Escuela de Artes de la Universidad de Quilmes tiene algunas carreras vinculadas a la música y desarrollaron que se publicó durante la pandemia, una plataforma de ejecución de instrumentos en tiempo real, sin compresión, que eso lo que hace, lo que permite es sincronizar lo máximo posible
el audio compartido, que es un problema que tiene, por ejemplo, Zoom, que como usa un algoritmo de compresión, vos tocas un instrumento musical y estás desfasado de lo que va sucediendo del otro lado. Esta herramienta es en solo audio, no tiene video, se llama Zagora, y lo que tiene es que no tiene ese delay, ¿no? O sea, permite hacer sesiones instrumentales intercontinentales online sin delay. Es maravilloso. Si, si la pueden curiosear, es software libre, se puede instalar, no hay que pagarle nada. Y sirvió mucho para los cursos fundamentalmente los de improvisación, que requería tocar instrumentos colectivos en tiempo real, y donde el delay de una plataforma como Zoom, que si bien es cierto que es muy pequeño comparativamente con otras plataformas, en términos musicales es muchísimo, ¿no? O sea, finalmente te saca de compás y la improvisación no es lo que podría ser cara a cara. Y dio muy buenos resultados, y de hecho se hizo una tradición, que hay un concierto que hacen los estudiantes de improvisación de la Universidad de Quilmes con una universidad de Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo cuál. ¿No? Y bueno, estuvo un evento en Quilmes cuando se hace el concierto este. Eh, pero volviendo a lo que decía el comentario de, nosotros tenemos una actividad más, que es la actividad del módulo de evaluación, que está publicada ya en el campus virtual. Luego, la encuesta, eso van a recibir un aviso por la plataforma cuando esté disponible. En general, Marcos la ponen bastante rápido, o sea que yo calculo que mañana, pasado, va a estar la encuesta. Es una encuesta estandarizada, es la misma encuesta que usan para todos los cursos, ¿sí? O sea que no es una encuesta personal, pero sirve para tener un termómetro de qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, qué cosas hay que arreglar, algunas cuestiones vinculadas al área de educación a distancia, otras vinculadas a la plataforma, y bueno, que es muy útil responderla. Luego, algunos de ustedes, justamente ninguna de ustedes, pero algunos colegas me habían pedido si podíamos prorrogar la entrega. Ya está prorrogada la entrega hasta el 21, y hablábamos con Marcos de, para los más remolones, que obviamente esto lo que le voy a pedir es, si ustedes conocen a algún compañero o alguna compañera que les serviría esta propuesta, muchos de ustedes, de hecho todas ustedes están en condiciones, y Federico también, de aprobar con la próxima actividad de evaluación, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes puede servir para lo que sea, tener el certificado de aprobación para un concurso, para el CBAR, para lo que fuera, tenerlo cuanto antes. Entonces, a partir de la semana del 21 al 22 de diciembre, los que tengan todas las actividades completas van a poder descargarse su certificado de aprobación. Eh, y los que no, vamos a dejar abierta la posibilidad de que lo entreguen las actividades, todas las actividades, hasta la segunda semana de febrero, 15 de febrero aproximadamente. Esto, insisto, no es para ninguna ni ninguno de ustedes, pero si saben de algún compañero que esto les sirve, algún colega, si les avisan, ¿no? O sea, porque finalmente a algunos les faltan 2, 3 actividades, y bueno, tienen esta posibilidad de poder completarla. Entonces, de esa manera decidimos con la universidad contemplar los que tienen la urgencia de resolver esto antes de que termine el año, y los que les serviría prorrogarlo un poquitito hasta después del inicio del 2024, ¿sí? Y el lunes y el martes tengo mesa de examen, por eso traté de apurarme. Y si me cruzo con Sí, alguna colega, le aviso. le súper agradezco. Sí, hay de hecho, en realidad hasta hoy a la mañana o ayer a la noche, ahora mismo no estoy seguro, pero ya estaba el día de vuelta, ¿no? O sea, me demoré un poquitito el fin de semana anterior, porque bueno, tuve que cerrar algunas cosas para irme de viaje, porque me fui a pasar el fin de semana largo
bueno, ahí cerca, a Paraná, a Entre Ríos. eh, También cerca de acá, ¿no? A mitad de camino. Y bueno, eso me dio por ahí. Prioricé los estudiantes de grado que tenía que cerrar notas apenas volvía, entonces se me demoré un poquitito, pero no mucho tampoco. Mi idea es no generar demasiada ansiedad en los estudiantes y en los colegas que hacen cursos. Así que bueno, me disculpo por ahí para los que entregaron actividades, sobre todo entre el 5 y entre el 5 y el 10, porque esos días fueron los que estuve menos atento, pero en general trato de estar al día. Así que bueno, eso, mil disculpas por los demores. Eh, bueno, insisto, para mí es una alegría enorme haber compartido esto con ustedes. Recuerden, ahí les dejé el mail, está un poquitito más arriba si lo quieren buscar. Eh, Tomamos nota. Yo tomé nota. sí, sí, sí. Mira, en realidad no muchos me escriben después de que terminan los seminarios. Yo creo que muchos porque les da pudor o por ahí piensan que es algo que digo por decir. No, no, es una propuesta completamente honesta. Hay un puñadito de colegas que me siguen escribiendo durante un tiempito después de los cursos, y me da mucha alegría que lo hagan. Ahí, mira, Marcos debe saber quiénes son y todo. Ahí tengo un par de colegas que son casi fans, ¿no? Con los que nos vemos y estamos en contacto, ¿no? De Universidad de Misiones. Así que bueno, eso, cuenten conmigo, estoy para colaborar, y eso es como complemento de esto, ¿no? O sea, finalmente los cursos, los talleres, los seminarios tienen un tiempo discreto, pero a veces la curiosidad o la urgencia o la necesidad surge fuera del tiempo que dura el seminario, y finalmente la idea de la universidad y mía es que estos cursos y talleres sirvan, ¿no? Entonces, cuenten conmigo para esas cuestiones. Y obviamente pueden descargarse todo el material. Hay material que desarrollamos exclusivamente para estos cursos, que son los que están dentro de los libros semana a semana. Los desarrollos de los contenidos fueron desarrollados exclusivamente para la Universidad de Misiones. Y después, bueno, puede ser que los recicle y los use para otra cosa, pero finalmente los escribimos para esto. Bueno, muchísimas gracias, queridos Gracias a colegas y usted. colegas. Nos Hasta vemos. pronto. Gracias, hasta pronto. Seguimos en Y contacto.